Ah, perdón, no lo leí, Kevin. Tenemos la semana 1 hasta la semana 8, estamos en la semana 6, vamos a tratar de terminar hoy día vamos a terminar de tratar el 5, el 6 y el 7, y ya la 8, ejecución de estudio, primera parte, segunda parte. Ahí yo les quiero enseñar un poco de gestión de proyectos y cuáles son estos 4 ítems que ustedes tienen que mostrar en la primera parte. Y la parte 8, 9 y 10, que es un poquito más pesado para la siguiente semana. El material de lectura que les voy a dejar también va a estar en la propia plataforma. Y una vez para ponernos al día, acá voy a colocar, primero nos faltaba ver sobre esto de aquí, sobre los reactivos, materiales reactivos. Les dije que lo leyeran. A ver, vamos a dar una repasadita. Algo recontra soft. No sé qué está pasando con mi computador. Usualmente está lento. Ahí ya no responde. Ahí está. Ya, muchachones, como les digo siempre, todo lo que van a oír van a olvidarse, todo lo que van a ver van a entender y todo lo que van a hacer van a comprender. Materiales y reactivos. Ahora ustedes se dan cuenta acá que en esta figurita dice Cardex, ¿no? Cardex. Usualmente nosotros no llevamos cursos de gestión, ni administración, ni logística. Lo que sí lo van a ver cuando egresen y cuando estén en una empresa, ¿no? Ya sea de servicios, de consultoría o de producción. Cardex es un sistema en el cual me permite conocer cuáles son los productos o los insumos que uno tiene para producir esos productos. Es más o menos el inventario, ¿no? El registro. Acá se pone la fecha, ¿no? El día, mes, año, el detalle. Por ejemplo, hay el Cardex, vamos a tener un Cardex general, vamos a tener el Cardex de insumos y vamos a tener también el Cardex de productos. En el Cardex de insumos vamos a colocar todo lo que vamos a comprar, ¿no? Compra, ¿cuándo vamos a comprar? Vamos a comprar, por ejemplo, de la empresa Trupal de cartones, ¿no? Pulpa de celulosa, ¿no? Va a venir, por ejemplo, 1 tonelada que me viene de China por barco, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad? ¿Cuánto es el precio unitario? ¿Y cuánto es cuánto es la cantidad que he comprado? Ponte acá hay 10 toneladas, el valor unitario por cada tonelada es 134 soles, ponte, y el valor total multiplica, ¿no? 10 por 134, acá no sé por qué le han puesto 2.400 tanto. Este debe ser 18. 18 por 134. No, vamos a ver. 18 por 134. Sí, es 18. Entonces, lo importante aquí en el Cardex o en este tipo de plantillas es que nos dice qué es lo que está entrando, pero también nos dicen qué es lo que está saliendo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos implementar eso en nuestro laboratorio? Realmente los laboratorios 33 y 12 deberían tener su Cardex. Si ya no es en papelitos, porque antes se hacía en hojas, ¿no? ¿Qué entra, qué sale? Ahora todo es computarizado, los software existen. Entonces se debería tener en el laboratorio, por ejemplo, tú vas a la señora Zoila, no, señora Zoila, quiero que me dé ácido clorhídrico, y ella te saque el ácido clorhídrico que encuentra a la mano, o de repente el ácido clorhídrico más usadito, va a depender de quién esté, ¿no? A veces no está la señora Zoila, que es más cuidadosa, están otras personas que recién están aprendiendo y te dan del frasco nuevo. Entonces, ahí también, al nosotros no tener este sistema o un control o un registro del ingreso y salida de cierto tipo reactivo, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Aparte de que generamos un desorden, nosotros estamos evitando conocer la fecha de vencimiento, porque los reactivos químicos, reactivos dice acá, está mal escrito, los reactivos químicos no es que sean perennes, ¿no? Los reactivos químicos tienen su tiempo de vencimiento. Es por eso que se debe implementar, ¿no? De ahora en adelante se debería implementar en los laboratorios que tienen reactivos o simplemente en los laboratorios de investigación donde ya se trabaja con una gama de ¿qué? De reactivos o insumos. Por ejemplo, los laboratorios de investigación no van a pedirle pues a Rebeca, a Sebastián o a la señora Zoila, ¿no? Ellos compran con el propio dinero que reciben de las subvenciones, sus respectivos reactivos, y ellos tienen dentro de su laboratorio más o menos un almacén. En ese almacén, la mayoría, espero que sí, tienen más o menos una tabla donde dicen qué tenemos y a la fecha cuánto hay, ¿no? Cuánto de hidróxido de sodio hay. No se sabe quién lo sacó, no se sabe cuándo se sacó, no se sabe nada.
pero después de un mes, o el tesista que llegó, al que realmente fue subvencionado y casi no hay nada del reactivo, y eso es gracioso porque no gastó nada, pero los demás compañeros sí, y no hay un control, no se sabe quién gastó y quién no gastó, no se sabe quién le prestó al amigo del otro laboratorio, ¿no? Y entonces ahí se va diluyendo también parte del material, del reactivo que debería ser utilizado por los alumnos de ese grupo ¿no? De ese grupo de investigación, ya se va por otro sitio. Entonces es muy importante que existan controles, ¿no? Que los profesores investigadores de laboratorio, que tengan su laboratorio, ¿no? Empiecen a tomar en cuenta estas medidas y mucho más, ¿no? Los laboratorios académicos, por ejemplo, a cargo de la profesora Ili, que se encuentra en el 33, o a cargo del profesor Max, que se encuentra en el 12, tengan este tipo de ayudas, ¿no? Les serviría bastante y también los capacitaría bastante al personal para saber que ya hay un pomo abierto, así que no hay que gastar los que se tienen, ¿no? Entonces, porque hay algunas cosas que siempre se ocultan y no, o sea, unas cosas me refiero a que no están dispuestos en el respectivo estante, están en otro estante y se piensa que nunca se tuvo, ¿no? O no está abierto ese frasco, entonces se abre otro frasco. Y aparte del CARDEC, que es importantísimo, tenemos que tener un certificado de análisis, ¿no? Tú sabes que cuando has comprado tus reactivos, el reactivo no ha venido como el envase, ¿no? Ha venido con un certificado. Usualmente viene con certificado para ver la calidad que te están dando, cuál es la calidad. Y aparte, cómo se va a conservar. Ahí te dice, por favor, mantener este frasco de quitosano a menos 30 grados y ya te estás en Lima, verano, 35, no hay aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya tú mismo estás degradando tu muestra, ¿no? También, como se mencionó, de tener una fecha de recepción y también una cosa es que tú recibas, ¿no? El laboratorio reciba el reactivo que lo ha comprado de Estados Unidos y el otro dato importante es cuándo lo va a abrir, ¿no? Y después el otro dato también es cuándo va a caducar. Es importantísimo esos tres datos, tenerlo en cuenta por cada reactivo. Lo mismo para la preparación de soluciones y reactivos. Nosotros le llamamos, ¿no? Voy a preparar un poco de matriz. Voy a preparar un poco de solución madre. Está perfecto, pero a veces este tipo de patrones de trabajo que nosotros utilizamos debe ser realizado por un personal entrenado, ¿no? No va a ser pues el tesista que acaba de ingresar recién al laboratorio. Por eso, aquí en la mayoría de envases, cuando vuelvan a la presencialidad o cuando de repente ya están trabajando ahorita en sus laboratorios, por favor, dejen de, ¿cómo se llama? Dejen de olvidarse de colocar esas etiquetas o simplemente utilizar un marcador para colocar primero el nombre. Coloca el nombre de la solución que estás preparando, porque tú no utilizas puro, ¿no? Tú utilizas una solución, lo diluyes, ya. Pon el nombre, ¿qué es? Identifica si hay muchos, ¿cómo se llama? Envases, ¿no? De donde es el mismo material, pero tú has sacado de un envase específico. Usualmente esto pasa con quienes trabajan con quitosano. Hay un lote específico. El tupper o el envase que viene de aquí es de un lote y el otro envase puede ser de otro lote. Entonces, identifica, ¿no? ¿De qué lote se trata? ¿Qué tipo de solución es, no? Cuidado, carcinogénica, cuidado, corrosiva. Ponga la concentración, no solamente pones, ese ácido nítrico, pero dame una concentración. También a veces es importante y mucho más cuando trabajas un poco con la parte biológica, cómo se va a almacenar, cómo lo vas a almacenar. Muchos lo guardan en la refrigeradora, ¿no? Para que no se evapore y punto. Ni siquiera le ponen la tapa. ¿No? ¿Cuál es la condición de almacenamiento? Ponen de frente su fiola, ¿no? Su fiolita de 100 mililitros ahí. Pero usted tiene que poner, aparte de ello, su fecha de preparación. ¿Cuándo lo han preparado? De repente otro compañero lo puede utilizar. Ya no tiene que hacer todo el tránsito que ustedes han tomado para realizar. Entonces ustedes, ellos pueden utilizar parte de la solución madre que han hecho, ¿no? O la matriz. Y también la fecha de vencimiento. Acuérdense que cada reactivo tiene fecha de vencimiento. Por ejemplo, el sulfato de hierro, ¿no? Es recontra soluble en el agua, pero después de 5 minutos empieza a volverse amarillenta. Y de ahí, después de 1 hora o 24 horas, ya empieza poco a poco a haber un precipitado en la parte, ¿no? Debajo del contenido.
entonces ya no sirve, no se está formando un tipo de hidróxido. Entonces hay cierto tipo de reactivos que tienen una fecha de caducidad. Y también lo más importante aún, y esto para mí lo que debería ser remarcado, es que lo que ustedes están preparando, las soluciones que ustedes preparen, por favor, pongan el nombre de la persona. Si ha preparado, por ejemplo, Arianita, AE, ¿no? Ariane Guavil. O de repente el nombre de pila que tengan en el laboratorio. Pongan su nombre. Por si algo pasa, no, tal persona lo preparó, que me he quemado con la solución que has dejado y no está, por ejemplo, no está la concentración, pero como aquí dice el nombre, ¿no? Kevin dice, yo me voy a que Kevin te dé una llamada, ¿cuánto ha sido la concentración? Entonces, yo ya sé, necesito que pongan el nombre de las, o iniciales de quién ha preparado esa solución, ¿no? Ahora, por otro lado, es importantísimo materiales reactivos y cómo tenemos que identificarlos, pero también el agua. No se olviden, esto estoy poniendo que hay 3 tipos de aguas que nosotros usualmente, ¿no?, utilizamos en el laboratorio. Eso de acá habrán visto en el laboratorio 33, en estos laboratorios académicos que tenemos, que es el desionizador del agua, ¿no?, unos tubos de plástico. El equipo de destilador de agua, que lo pueden ver con mucha mayor facilidad en el laboratorio 12, y el purificador de agua, que el más antiguo creo que se compró el profesor Cristian Jacinto. Hasta desde mi época funciona su purificador. Estos 3 son aguas, ¿ya? Son 3 tipos de aguas que se utilizan para 3 tipos de experimentos, dependiendo del grado, ¿no?, y también la especificidad de tu procedimiento. Por ejemplo, quisiera saber, ya que ustedes todos están acá, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿quién está? Pues vamos a ver, vamos a pasar lista de pasada. ¿Quiénes están? A ver, vamos a ver, deixa ver. Participantes, ¿no? Vamos a ver, participantes. Arianita, te cambiaste de foto, no se te reconocía. Ya bueno, vamos con Margie. Margie, una consulta. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de agua destilada con agua desionizada? ¿Se acuerdan esa diferencia? André, ¿cuál es la diferencia en agua ultrapura con agua desionizada? ¿Mm? O Elvis, ¿cuál es la diferencia de agua ultrapura con agua destilada? ¿Y, y por qué la discriminas a uno y trabajas con otro, ¿no?, en tu trabajo? ¿Alguien sabe esa diferencia? ¿Te ha puesto a pensar? Ustedes trabajan nomás, ¿no? Pero tienen que saber por qué están trabajando con cada una de estas aguas. Creo que era ¿Alguna porque en el agua ultrapura no tenía unas sales que la destilada sí, pero no recuerdo bien qué componentes no tenían, pero sabía de que, por ejemplo, para trabajos muy sensibles, en que pueda quizás estos componentes interferir en la medida, entonces se utiliza generalmente por eso agua, el agua ultrapura, pero no me acuerdo exactamente qué. Recuerdo que me habían dicho. Nicole, ¿no? Eres tú, Sí, Nicole. sí, profesora. Se parece un poco tu voz un poco nomás a Ariana. Sí, hay una gran diferencia. Aparte, el purificador de agua obviamente se utiliza mucho mejor para las reacciones. Aparte que no tiene iones, ¿no? Y aparte que es agua, H2O, sin ninguna duda. También tiene un gran filtro antibactericida, ¿no? El cual no solamente esta agua te va a ayudar para las reacciones químicas, también lo puedes utilizar para los ensayos biológicos. Agua ultra pura quiere decir que acá el equipo es carísimo, no porque esta forma de desionizar y destilar te la puedes generar acá adentro con su motor. Es caro por el filtro que tiene, ¿no?, contra las bacterias. No entran bacterias, ¿no?, y que te malogren el cultivo de algún trabajo que estás haciendo. El destilador de agua es lo más fácil, no es evaporar el agua, entonces tratar de que el agua, H2O nada más, sea obtenida por uno de estos cañitos de acá, y bueno, tener mi agua destilada. En cambio, el desionizador es un poquito más complejo y es un poquito más interesante,
porque no solamente voy a tener H2O, sino también que voy a eliminar la gran cantidad de iones, ¿no? Potasio, sodio, cloro a veces, ¿no? Que hay. Entonces, agua desionizada es mucho mejor que agua destilada, depende del tipo de reactivos, ¿no? Y el purificador de agua es mucho mejor que estas dos porque tiene un filtro bactericida. Bueno, aquí está el agua para análisis. Usted tiene que conocer la diferencia porque va a depender mucho el tipo de la reacción, también está mal escrito. Va a depender del tipo de reacción que van a seguir. Se debe utilizar también un control del tipo de agua. Como en el capítulo anterior se ve mantenimiento, los filtros cada cuánto se pueden cambiar. Usualmente para esta máquina cada 3 meses se debe cambiar estos filtros de carbón, que son grandes, parecen esas tintas toner. Es grandísimo esos purificadores. Y cuestan caro, ¿no? Cuestan alrededor de $150 cada uno de los filtros. Se cambia cada 3 meses. Y bueno, otro es conservación del agua para análisis en recipientes de vidrio, borosilicato, también en los de plástico, ¿no? También se pueden guardar en cualquiera de los dos. Y el análisis de agua nosotros tenemos que ver la calidad, ¿no? Los parámetros. Ahí se ve resistividad, conductividad, quién es mayor, quién es menor, pasan los límites permisibles. También aquí tenemos un test de calidad, ¿no? De aguas para microbiología. ¿Qué es lo que debe tener, no? ¿Cuáles son los límites máximos aceptables? Si voy a trabajar con un test de microbiología, tengo que tener un mayor cuidado que simplemente con el agua que voy a trabajar para mis reacciones químicas, para hacer un complejo. No me interesa mucho, simplemente veo resistividad, conductividad, o sea, cantidad de iones y resistividad. En cambio, ya en el test de microbiología necesito otros parámetros. Y aparte, el agua se clasifica usualmente en tres, ¿no? 3 tipos de agua. El tipo de agua 3 usualmente son un tipo de agua que, por ejemplo, este tipo de agua lo pueden sacar las mineras, ¿no? Las mineras trabajan con esas aguas superficiales que caen de la lluvia, lo cual drena de repente la roca y después van a unas grandes pozas. Y ellos utilizan cierto tipo de coagulantes y floculantes para eliminar la turbidez, ¿no? Los NTU pasan de 150 NTU, ponte, ¿no? A 5 NTU, que ya es clarísima esa agua. Entonces, a esa agua le llaman agua del tipo 3. Y los usos, ¿no? Que se le da es para limpieza, en nuestro caso, ¿no? Limpieza de trabajo analítico, destilaciones simples, o sea, desionización inversa. O sea, esta agua esta agua tipo 3, la puedes utilizar para realizar, ¿no? Para obtener agua destilada, agua desionizada, etc. El agua tipo 2 es un poco más interesante porque la podemos utilizar para hacer AAA, o sea, absorción atómica, ultravioleta, ¿no? Determinación de algún tipo de ppm, de algunos traces de metales, y después el tipo de agua tipo 1 y es para cromatografía. Dense cuenta que cuando los reactivos dice grado cromatográfico, es lo más puro que hay y es lo más caro que vas a encontrar. Grado analítico, bueno, todos son grado analítico, ¿no? Fuerte, ¿no? Grado técnico, bueno, es menos que el grado analítico, pero grado cromatográfico es un agua o es un tipo de reactivo muy caro y muy puro. Vamos. Las etiquetas del producto, bueno, ya está por demás decir esto, que las etiquetas no solamente es para marcar quién fue pues el que elaboró, ¿no? Este producto, no solamente Sicarelli, se tiene que colocar el lote porque ustedes saben que el producto no es el único que sale, ¿no? Es el único de un lote y hay mucho más lotes, etcétera, etcétera, y hay especificaciones. Y acá quiero que tomen en cuenta este número CAS. El número CAS, como ustedes ven aquí, ese número CAS es el DNI de cada reactivo. Cada reactivo tiene su DNI y se llama número CAS. Entonces, esto de aquí en la siguiente diapo lo vamos a ver con más detalle. Entonces, en la etiqueta dice, ¿no? Es la primera información del usuario, ¿no? Y te permite identificar el producto y te dice si es peligroso con estos pictogramas de acá. Aparte, las etiquetas siempre deben estar en buen estado y deben ser legibles, ¿no? Es una etiqueta, están todas rotas. Entonces, antes de abrir cualquier envase, siempre, antes, por favor, mira la etiqueta y mira qué son estos pictogramas. El número CAS, ¿no? ¿Qué es CAS, no? CAS, Chemical Abstract Service.
como dice, es un número de identificación único, o sea, de DNI, designando qué es esta sustancia. O sea, CAS va a tener no solamente la empresa Sicarelli, ¿no? También tiene la Sigma Aldrich, tiene la Merck, tiene su respectivo CAS. Entonces, acá tenemos un número de identificación designado a una sola sustancia y no tiene un significado químico, simplemente es el orden secuencial de lo que se están fabricando. Por otro lado, ¿no? CAS-RN es el número registrado, que se está registrando. ¿A qué se debe, no? Por ejemplo, este es el CAS del agua, que identifica el agua, que es el 7732-185, y tú dices, ¿y cómo sale este número? ¿No? ¿O a qué se debe este número? ¿O cómo yo sé que esto de aquí es el agua? Aquí está descrito, ¿no? Como usualmente el CAS está conformado por 3 segmentos de números, ¿no? Esta puede ser 4 números, acá hay 2, ¿no? Acá hay 2 números y acá hay 1. Acá dice que lo que vas a hacer es simple, ¿no? Vas a multiplicar, el 5 lo dejas, ¿no? El dígito de control es el 5, se calcula como tú multiplicas este 8 por el número 1, el 1 por el número 2 y así te da una gran cantidad. Este es 105. Lo divides entre 10, el residuo va a ser 5 y el 5 es un identificador de control del tipo de agua que tenemos. No les he puesto aquí el link para que lo vean, pero lo voy a dejar para la siguiente semana. Entonces, este es el número de registro. El CAS, como les dije, es un DNI de las sustancias. Ahora, como materiales de referencia, usualmente tenemos materiales de referencia, los simples, que nosotros podemos utilizar material de referencia de trabajo también, y los materiales de referencia certificados, los cuales pueden ser puros o pueden ser matrices. Por ejemplo, material de referencia, usualmente el material de referencia es homogéneo y es estable, ¿no? Un material de referencia no puede estarse como el sulfato de hierro, ¿no? Degradando o variando a hidróxido después de 5 minutos, etcétera, ¿no? Ahora, donde pueden encontrar mayor información sobre material de referencia es la guía ISO 30 2015. Acá cuando digo guía ISO, no todas las ISO, cuando digo ISO 30, ISO 25, no todas esas ISO son acreditables, nos sirven para hacer algún tipo de acreditación en esa norma, no son normas, son la mayoría de ellos, como este ISO 30, son guías donde se encuentran definidos cada uno de los procedimientos, también un diccionario, un vocabulario, cómo se usa. Hay un ISO de acreditación de material de referencia que se llama ISO 34. Así como tú has visto el ISO 14001, que es acreditable, ¿no? Que es sobre calidad. El ISO 34 es sobre acreditación de empresas que realizan o generan o elaboran ¿qué? Materiales de referencia, ¿no? Entonces, ¿quién vende los materiales de referencia? Una empresa. Entonces, esa empresa tiene que certificarse a través de el ISO 34. ¿Está bien? Y además de la referencia, pueden leerlo más en esta guía ISO. Entonces, el ISO, hay guías, y estas guías son tan comunes, ¿no? Que a veces se transforman, ¿no? En el tiempo, porque nada es eterno, nada es inamovible. En el tiempo se pueden transformar en algo acreditable, ¿no? Una norma acreditable. Acá, como dice, no utilizado, ¿para qué se utiliza material de referencia? Calibrar, controlar exactitud, atribuir valores. Material de referencia, acá tenemos los filtros de Olmio y Didymio para la calibración y alineamiento, ¿no? De absorbancia y longitud de onda, por ejemplo, para el espectrofotómetro, ¿no? Y aquí ya tenemos el PS, ¿qué es el PS? El polietileno, ¿no? Para calibrar los equipos de FTR. Por ejemplo, estos son materiales de referencia para espectroscopía. Pero tenemos una pirámide, lo cual me muestra, siempre que veas una pirámide es jerarquía, ¿no? Hay clasificación de los materiales de referencia por jerarquía. ¿Nosotros qué sabemos? Que el sistema internacional es lo máximo. Todos queremos llegar, ¿no? A, por ejemplo, que mi balanza te pese o esté tan calibrada, tanto así como la muestra que se encuentra en el Museo Louvre, ¿no? Sea parecido el valor al sistema internacional. Todos los sistemas internacionales es el material de referencia por excelencia y de ahí se van desprendiendo otros tipos de materiales de referencia. Por ejemplo, el siguiente es el material de referencia certificado primario,
¿no? Mira cómo va disminuyendo la, ¿no? Diseminación de la trazabilidad, cómo se va haciendo, ¿no? La trazabilidad y cómo va aumentando la trazabilidad. Ahora, aquí te das cuenta que tienes el material de referencia primario, secundario, comercial y los materiales de referencia del trabajo, ¿no? Como dice aquí, el material de referencia primario se conoce ampliamente por las altas cualidades metrológicas, cuyo valor se acepta, ¿no? En los estándares. Está bien relacionado con el sistema internacional. En cambio, el secundario va a depender de estos parámetros primarios. Lo mismo, ¿no? El comercial depende de su parámetro secundario o también puede depender del material de referencia primario. Y los materiales de referencia de trabajo, a veces nosotros no podemos, en nuestro laboratorio de investigación, no podemos comprar el patrón, ¿no? O el material de referencia porque es muy caro y aparte vamos a tener que cada rato calibrar. Entonces, para evitar el gasto y también el tiempo de envío, etcétera, etcétera, utilizamos un material de referencia en el trabajo. Por ejemplo, si voy a ver la trazabilidad de materiales de referencia de pH, ¿no? Yo ya sé que el pH, ¿qué es? Tengo mi definición, que es menos logaritmo, ¿no? De la actividad del protón. Ahora, el método primario para la medición de la actividad del ion de hidrógeno empleado por las células de Hardy, ¿no? Usualmente se utiliza este método primario. Entonces, el primer nivel, si tú te das cuenta, el material de referencia primario me va a dar, mira el U, ¿no? La incertidumbre. Va a ser de 0.003. Ah, bueno, es el material de referencia primario. Ahora, yo puedo tener un método secundario, ¿no? Para la medición de pH, porque estas celdas a mí me parecen muy caras, yo no las puedo emplear, entonces empleo una celda diferencial potenciométrica, ¿no? Entonces yo estoy bajando a un segundo nivel donde, ¿no? La incertidumbre se está haciendo mayor, de 0.03 ahora está a 0.01. Y ahí tienes tu material de referencia secundario. Pero de repente tú no quieres medir solo, pues, del hidrógeno, pues, ¿no? Quieres medir otro tipo de iones también, o hay de repente electrodos combinados, ¿no? Entonces, pasas ya a un tercer nivel, ¿no? Y es el método de campo o también el método de trabajo o el material de referencia de trabajo. Ya ahí la incertidumbre aumenta, ¿no? De 0.003 a 0.02. Está aumentando. Esta es la trazabilidad de los materiales, tal cual como se explicó acá, ¿no? Aquí se disemina de arriba para abajo, se disemina la trazabilidad, como lo acaban de ver, mira, de 0.03 a 0.02. Trazabilidad de los materiales de referencia, sistema primario de medición pH y ahí están los materiales de referencia certificados primarios, ¿no? Dados por la NIST. NIST, no sé si lo he puesto acá. Aquí está la NIST, el Instituto Norteamericano. Usualmente los materiales de referencia, acá en Perú se compraba bastante del sistema de metrología norteamericano. Vienen más o menos así y vienen por lotes, pues, ¿no? Se podría decir su sistema de referencia primario. Acá tenemos la trazabilidad de los materiales de referencia del pH que se le explicó, ¿no? Este es un sistema secundario de medición de pH en una solución acuosa. Esta es la medición potenciométrica. Entonces vas aumentando tu incertidumbre. Ahora, estos son sus materiales, ¿no? Para ver la trazabilidad, ¿no? Para ver la calibración. Pero ¿qué pasa con las sustancias puras? ¿Se acuerdan? La solución patrón de cloruro de potasio, ¿no? Solución de KHP. A ver, ¿qué es KHP? Arianita. ¿Qué es KHP? Miss, Ajá. no me acuerdo, no estoy tan segura. Es hidrógeno foftalato de ¿Eftalato de potasio? foftalato de potasio. Sí. ¿Para qué lo utilizamos? ¿Alguien me puede decir para qué utilizamos el KHP? Foftalato de potasio. Para estandarizar, si no me equivoco. Sí, ¿qué? Patrones secundarios. Claro, claro. Utilizamos bastante cuando hacemos la titulación ácido-base para calibrar nuestro hidróxido, ¿no? Sí, se puede utilizar sustancias puras. Estas sustancias puras pueden ser también material de referencia primario, pero también pueden ser material de referencia secundario. Por ejemplo, en una titulación, yo quisiera verificar cuál es la concentración de mi hidróxido.
¿ya? Lo hago de repente con un patrón primario, pero yo no quería del hidróxido, yo realmente quería del ácido clorhídrico. Entonces, primero, ¿cómo se dice? Calibro o primero veo realmente cuál es la concentración en el hidróxido y después en el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque yo podría utilizar un patrón primario directo, ¿no? Que es el carbonato de sodio para mis hidróxidos. Pero lo que pasa es que el carbonato de sodio es muy caro comparado con el fosfatalato de potasio. Entonces va a depender mucho de la empresa, ¿no? Por ejemplo, para el tipo de análisis que tengo que hacer, que son 30, 40, ¿no? Necesito utilizar el carbonato de sodio, que por la pureza, ¿no? Es muy caro, o simplemente utilizo un patrón secundario, o un patrón primario, un patrón secundario. En las empresas usualmente prima el coste, ¿no? El coste por la cantidad, el costo-beneficio. Siempre esa curva, acuérdate, ¿no? Costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar y cuál es el beneficio que voy a obtener? Si el carbonato de sodio me cuesta en dólares y me permite hacer 1 o 2 muestras, en cambio el fosfatalato de potasio me permite hacer 30, entonces me voy por fosfatalato de potasio, pues, ¿no? Me va a aumentar la incertidumbre y eso va a ser colocado en la cartilla, en esta cartilla de acá, en este certificado de análisis. Entonces, el material de referencia certificado siempre va a venir, perdón, esto de acá, lo que les dije, esta sustancia pura utilizada como patrón, ya sea primario o secundario, va a ir en un certificado que se le va a entregar al cliente. Por otro lado, el material de referencia nunca viene solo, así como los reactivos siempre vienen con su certificado de análisis, ¿no? Obviamente que esté emitido por un organismo autorizado, no puede estar emitido por San Pepito, ¿no? Tiene que tener aquí los respectivos sellos y también las respectivas firmas de quién, de dónde está siendo emitido. Y acá están los organismos certificadores. Los más usuales, los más fuertes son el NIS, el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología de Estados Unidos, el NRC de Canadá. Acá tenemos la IRMM, que es el Instituto de Materiales de Referencia y Medidas de la Unión Europea. Y el otro importante es el CENAM también, el Centro Nacional Meteorológico Mexicano, y nosotros, pues, ¿no? Antes se llamaba Indecopi, ahora necesitan lo han cambiado de nombre, ahora se llama INACAL, Instituto Nacional de Calidad, que queda por San Borja, ¿no? De la Avenida Aviación y Javier Prado. Entonces, los materiales referencias certificados, hay diferentes tipos de materiales referencias certificados. Por ejemplo, tenemos material referencia certificados puros, ¿no? Obviamente que son sustancias puras, pueden ser sólidas o líquidas, ¿no? Y son avalados, como dicen, ¿no? Por organismos competentes, mediante una serie de ensayos previos. Por ejemplo, tenemos al selenium para el ICP estándar, ¿no? Te compras este estándar. El ICP multielement también hay soluciones para ver para el ICP multielementos, no solamente uno, bastantes. Y también tenemos el material de referencia de matriz, en los que se certifica determinados componentes de matrices. Por ejemplo, aquí se está certificando material de referencia certificado, ¿no? Acá, este material tiene metales pesados en suelo, y eso es lo que yo hacía cuando estaba trabajando como practicante con la profesora Otilia Hacha, pues, ¿no? Ella tenía ¿cómo se llama esta norma? El CRM. Bueno, este es el material de referencia certificado, pero el BCR es Reference Certificate. Por ejemplo, si yo quiero realizar, quiero trabajar en metales pesados, en suelo, utilizando una matriz llamada CRM 141-143, lo cual está estipulado en dónde, en el protocolo llamado BCR. El BCR no es el Banco Central, ¿no?, de Reserva, por si acaso. El BCR es la referencia y certificado de Bélgica, ¿no?, que es fuerte también. Aquí en la referencia de certificación de Bélgica me dice que yo puedo trabajar con este patrón de acá, con este material certificado 141-143, ¿para qué? Para realizar, ¿no?, para calibrar o para verificar o analizar, ¿no?, metales pesados en suelo. Si yo quisiera verificar elementos metálicos en las plantas, puedo utilizar el material certificado, ¿no?,
el material de referencia certificado llamado 281, que también se muestra en dónde, en los parámetros, en los protocolos o en los libros de, de certificación de Bélgica. También puedo yo, si estoy trabajando con metales traza en hojas de espinaca, puedo utilizar la matriz llamada CRM 157. ¿Y quién lo describió? ¿Dónde está escrito que yo puedo utilizar este tipo de material certificado y para hacer este tipo de metales de traza? ¿Dónde? En el NIS, ¿no? El NIS. Como ya les dije, son los organismos certificadores mundiales más reconocidos. Uno de ellos es el NIS. Acá no el puesto, ¿no? El de Bélgica. Este es el de Bélgica. Otro es el contenido de proteínas en ostras. Puedo utilizar, ¿no? La matriz, ¿no? La matriz de referencia certificada 1566B, también del NIST. ¿Está bien? Entonces, material de referencia certificado en cultivos de referencia. Y esto también me importa porque no piensen nada más que, este material de referencia, estoy hablando de fosfalato de potasio y carbonato de sodio y se acabó el mundo. No, no todo es química, ¿no? Hay muchas otras cosas que ustedes todavía no conocen y viene un poco más en el área de ingeniería. Y cuando estén en consultoras van a aprender bastante, ¿no? Por ejemplo, este tipo de CRM para cada cosita. Entonces, ya casi todo está estipulado, ¿no? Casi todo está estipulado. Si quieres hacer elementos metálicos de planta, utilice este material de referencia, ¿no? Utilice el otro material para metales de traza en hoja de espinaca. Lo mismo pasa para materiales de referencia en cultivo. Por ejemplo, acá tenemos una cepa de referencia. Aquí lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, cuando tú, no sé si te habrás percatado ya terminando tus estudios de, ¿cómo se llama? Proyecto de tesis, que necesitas hacer una aplicación biológica, pero nadie trabaja con ese tipo de hongos, ¿no? De repente la Cayetana es bien, por lo que a mí personalmente me respecta, es que no dan rápidamente sus protocolos. Tampoco te dejan ingresar a sus laboratorios para que tú veas, ¿no? Te dicen, yo te lo hago, y después toma tu resultado, ¿no? Y después ponme en el artículo, en la colaboración, pero no te permite ver sus laboratorios. Entonces tú no sabes si lo hicieron con una cepa de referencia, esa cepa de referencia, cuántas veces ya ha sido trabajado y recultivado. Es que esto es así. Por ejemplo, algo mucho más palpable, ya que a ustedes les gusta siempre las células cancerígenas, hablemos de la célula cancerígena GILA, ¿no? La mayoría de ustedes quiere probar el compuesto, nanopartícula, film, biopolímero, etcétera, lo que estén sintetizando con células cancerígenas. Esas células cancerígenas, las que te venden, el material de referencia, ¿no? Te van a vender células cancerígenas GILA, ¿no? Pero de una determinada cepa. La cepa que yo trabajé o trabajaba era la CQ037PQ, por ejemplo. Y ese tipo de cepa, cada vez yo la trabajaba, ¿no? Se trabaja cada vez y después tú sabes que las células se empiezan a multiplicar. Entonces, una parte de la que se multiplica se sigue guardando y la otra parte se sigue trabajando y multiplicando. Ya, yo ya terminé mi experimento, viene otra persona y agarra lo que está guardado en el refrigerador. Pero ya hubo 2, 3 veces que hicieron, nuevamente lo cultivaron. Entonces tienes que poner, ¿no? Cepa CPQ037PA01, ¿no? PA02. Entonces, las cepas de alguna forma, como son organismos vivos, se degradan. Así como el coronavirus, ¿no? Antes era el coronavirus, pero ahora ya empezaron las variantes, ¿no? La variante Mu, la variante Delta. Entonces, lo mismo pasa con los organismos. Lo mismo con las células GILA, dependiendo, primero, del tipo de clon que te están vendiendo, porque te van a decir, esta es la célula GILA, este es el clon. Y de este clon tú lo vas a repetir tantas veces. Tantas veces si has repetido, ya no es lo mismo, así que le tienes que poner otro código diferente. Algo parecido pasa aquí, ¿no? Con los honguitos o también con las bacterias, ¿no? Acá tú tienes la obtención de cepas de reserva, se subcultiva una sola vez. También para eso vas a tener que descongelar. Tú descongelas y haces una reconstitución. Lo que pasa es que usualmente esto se guarda a menos 50, a menos 60 grados, ¿no? Para que se mantenga, ¿no? En criogénesis.
se descongela y después de que se congela se coloca algún líquido para reconstituirlo, ¿no? Para que se hinche nuevamente la bacteria. Y ya hinchadita la puedes cultivar en estas placas Petri, ¿no? Con un hisopo las sobas y puedes cultivarlas. Entonces acá dice cepas de trabajo especificar el tiempo. Ahora, esta cepa que tú ya has trabajado, ¿no? La utilizas y la descartas. Tú no puedes guardar esta cepa que has trabajado o esta cepa que has subcultivado, ¿no? Y la has trabajado, la puedes continuar. Tú de frente la descartas. Y como acá lo que tú puedes hacer inteligentemente es cultivar una placa Petri, por ejemplo, una placa Petri para tu trabajo y la otra placa Petri la guardas, ¿no? Y así subdividir tantas veces hasta que te dure tu proyecto de tesis, ¿no? Usualmente con las células hacemos esto, ¿no? Subdividimos tantas veces y al punto que cuando ya acaba tu proyecto, entonces la cepa tienes que eliminarlo porque ya no sirve. Tantas veces se ha subdividido que no se sabe si realmente las células hijas que estás trabajando son muy parecidas a las células madre que te vendió la empresa certificadora, ¿no? La empresa certificadora te podría decir que estas células mueren con el reactivo X, pero ahora las que has estado subdividiendo no se sabe si van a morir con esa, ¿no?, sustancia X. Entonces, ese es el problema con los materiales de referencia de uso biológico también. Y acá, como les dije, en el sistema de gestión, como les digo, acá hay guías, la guía 30 o la 31 que les mencioné en este caso de acá. Les estuve diciendo que hay una guía. El guía ISO, de alguna forma te da información sobre temas del contenido del certificado. Por ejemplo, ¿qué vas a poner si tú eres una empresa que hace materiales de referencia? Entonces, ¿qué es lo que deberías colocar en el certificado que vas a mandar a tu cliente, ¿no? Le estás vendiendo a tu cliente un material de referencia. Entonces, este certificado, ¿qué debe contener? El ISO 30 también te debe decir, acá te dice, te define, ¿no? ¿Qué es un material de referencia? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es un material de referencia puro? ¿Qué es un material de referencia matriz? El ISO Guía 35 también, ¿no? Es un tipo de vocabulario. Y el ISO 17034, que fue el 2015, no, ¿esto cuándo fue? Esto fue en 1999, se convirtió recién en una norma. Esto de acá, estos ISO guías, todos eran guías, la 34 también era una guía, pero como empezaron ya a hacerse fuerte las empresas que vendían materiales de referencia, primarios, secundarios, entonces, como uno quiere garantizar los resultados o la calidad de sus productos o de sus procesos, entonces la guía 34, ¿no? De alguna forma se convirtió en la norma ISO 17034, que son sistemas de gestión, ¿no?, de los materiales de referencia, de los productores de materiales de referencia, de material de referencia certificado. ¿Está bien? Entonces, imagínate, esto pasó con la ISO 34, lo mismo pasó con la ISO 14001, hay la 14 también, ¿no? Hay la 14001 que es la norma, pero la guía 14000, ¿no? Es la que te dice, ¿no? El vocabulario, la definición, te da mayor información. Más o menos los sistemas ISO son de este tipo. Ahora, aquí lo que te dije, el contenido del certificado, ¿qué hay en el ISO Guía 31? Hay esto, pues, ¿no? Por ejemplo, si tú eres la empresa que estás vendiendo material de referencia, entonces el contenido del certificado debe ser aquí arriba el nombre del productor, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa? El título del documento, certificado ¿de qué? De acá dice certificado de material de referencia biológico, por ejemplo. Identificador único, acá tienes que tener un número, ¿no?, propio de este tipo de material. ¿Cómo se llama este material? ¿Cuál es el uso previsto que va a tener? ¿Cuáles son los valores certificados? El periodo de validez, ¿no?, el nombre y cargo. ¿Quién aprueba? Siempre es importantísimo aquí, ¿quién aprueba? Después, instrucciones del uso adecuado, del almacenamiento, trazabilidad metrológica, el número de páginas va aquí, información de versiones, tamaño mínimo de muestra. Entonces, este contenido certificado
Nos va a ayudar bastante este ISO guía 31. ¿Está bien? Y aquí ustedes pueden encontrar mayor información. Acá les he dejado información para que ustedes averigüen. Simplemente, si les llama la atención, por favor, ¿no? Pueden utilizar los links que les doy. Recontra recomendados. Esto de acá lo hizo la INACAL, alrededor de 2 horas. ¿Quién lo hizo? Creo que mi compañero Vázquez Arellán. Por ejemplo, aquí es muy lindo porque acá el licenciado Javier Vázquez Arellán, él es mi código, pues, ¿no? Ingresó junto conmigo. Y con él también hicimos la tesis, ¿no? A mí me tocaba hacer, pues, de complejo de cobre, acetato de cobre con quinina, y a él le tocaba hacer acetato de cobre con cloruro de quinina. Era lo mismo. Era muy parecido lo que íbamos a hacer. Y es bonito que ahora él se esté dedicando, ¿no? A todo metrología es él, ¿no? Coordinador de laboratorios de electroquímica en la INACAL. Entonces, no crean que la vida nada más es investigación. Ese es nuestro fuerte de Facultad de Ciencias, pero también hay otros rubros, ¿no? Hay la carrera corporativa, que es lo que él ha seguido, ¿no? Donde uno puede crecer económicamente también hablando, ¿no? Bueno, acá se los dejo. Esto de aquí está en la última pestaña. Acá hay bastante información y esto recién ha sido ¿cuándo ha sido? El 5 de mayo del 2020. Entonces, hay buena información. Ya, entonces, ya que estamos aquí, vamos a pasar, ¿qué hora es? Uy, ya. Vamos a hacer un break de 3 minutos o, bueno, 15. Levántense, tomen un poco de agua, ¿no? Nos encontramos aquí a las 16:20, ¿ya? A las 4:20 nos encontramos. Yo voy a seguir acá prendida. Los espero, muchachones. ¿Está bien? 16:20. Tomen un poco de agua. Tomen un poco de agua.